Saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo. Déjenme terminar de ajustar aquí una cosita. Bueno, un fuerte abrazo, bienvenidos. Son las 8:10, 8:13. Estamos empezando un poco tarde hoy. Tenemos que corregir. 8:13, martes 19 de agosto, y estamos listos para arrancar con el programa de hoy. Miren, vamos a hablar ahora sobre un abanico de temas, pero concentrado en esta perspectiva que no puede quedar, digamos, no se puede ocultar entre las narrativas que están apareciendo. Vamos a volver a retomar la agenda de derechos humanos, las denuncias que se han venido haciendo, fallecidos en el sistema penitenciario, en las cárceles del régimen Bukele. Vamos a abordar el tema de persecución política, exiliados, y otro tipo de agendas que tienen que ver con derechos humanos. Pero también queremos ver una perspectiva de cara a lo que viene. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar, teníamos rato de no poder conversar con Ingrid Escobar. Creo que la última vez que pudimos conversar con Ingrid fue antes de que ella tomara la situación, que enfrentara esta situación de salir del país por su seguridad y por su vida, por su salud. Y ahora tenemos la oportunidad de este reencuentro para poder conversar con ella. Hay tantas cosas que preguntar y sin duda alguna ustedes saben que Ingrid se ha caracterizado por ser una de las mujeres valiosas, valientes, guerreras que tenemos aquí en el país, y que sin duda alguna este exilio forzado al que se han tenido que someter hace que extrañemos sus voces acá. Ahora vamos a tratar de conversar con ella. Yo les invito a que conversen con nosotros, pregunten, comenten, y ayúdennos también para que esta plática sea sumamente interesante. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido. Por favor, usted sabe que cuando comparte, ayuda a que el canal también se viralice, llegue más lejos esta información. Y por supuesto, converse con nosotros. El propósito, como siempre les recuerdo, de este esfuerzo que tenemos día a día es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Démosle la bienvenida a Ingrid Escobar. Qué gusto tenerte nuevamente, Ingrid. Un fuerte abrazo y de verdad que me alegra que ya te veo así nítida, mira, ya te veo así con todas las pilas puestas. Bienvenida. Muchas gracias, Franklin. Un saludo para usted, para toda su audiencia, para la producción de este importante programa. Yo invito también a las personas que amablemente están siguiendo este programa a suscribirse al canal de Franklin, a compartir, ¿verdad? Apoyar este canal y este esfuerzo para que estemos al tanto del acontecer nacional, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí estoy a la orden para cualquier pregunta. Listo. Antes de empezar a preguntarte, veo que quizá esta operación de salir del país te llevó a abrir tus canales y tus plataformas y activarlas, y te veo todos los días dando batalla ahí en las noches, para que invites a la gente que se vaya conectando también a tu canal. Ingrid yo te he visto en Facebook y te he visto en YouTube. No sé si hay otras plataformas. Cuéntanos un poco este nuevo capítulo que es abierto. Claro que sí, Franklin. Bueno, miren, actualmente, como estoy desde el exilio, ustedes saben, ¿verdad? Desde el 7 de junio de este año, y bueno, estuve sometida a un reto de salud bien importante, la persecución en El Salvador, etcétera. Pero pues ya de nuevo, ¿verdad? Aquí también he decidido activarme más desde el exilio en lo que puedo actualmente, que son las redes sociales, ¿verdad? Y hacer una incidencia. Entonces, yo me declaro streamer. Ok, salgo vía YouTube, vía Facebook, en fanpage, en mi perfil, salgo vía la red social X, y quiero aprovechar para hacer un saludo especial a todas estas personas. Tenemos 244 conectados ahorita desde estas redes, pero también estoy en la red social de TikTok, donde suelo hacer en vivo un poquito más tarde de esta hora y, bueno, hablar sobre lo que corresponde a mi materia, ¿verdad? Que es derechos humanos
Así que yo los invito que si pueden buscarnos también en las redes oficiales de Socorro Jurídico Humanitario. Nuestra organización sigue trabajando en el territorio con un equipo de voluntarios muy valientes, ¿verdad? Seguimos ahí, así que bueno, nos pueden buscar como en el caso de Socorro Jurídico, en Facebook, Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador. Desde ahí estamos transmitiendo ahorita. Nos pueden buscar como SJ Humanitario en la red social X. Nos pueden buscar como Socorro Jurídico SV en TikTok. Y en lo personal, pues Ingrid Escobar en todas esas redes, ahí van a encontrar pues este envío. Y bueno, es un esfuerzo más que estamos haciendo para llevar, en este caso, el mensaje, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Hoy más que nunca, Ingrid, y fíjate que voy a aprovechar, yo estoy convencido de una cosa, mi mundo es la comunicación, ¿verdad? Y desde la pandemia, porque cada cosa hay que sacarle lo mejor, desde la pandemia aprovechamos para meternos en procesos de formación en la comunicación digital, en cómo crear comunidades y hemos logrado evolucionar un poco. Pero yo estoy convencido que con esta perspectiva, sobre todo ahora que la situación política está tan complicada, necesitamos multiplicar más espacios digitales con este pensamiento crítico. Te felicito porque estás haciendo un gran esfuerzo. Yo te veo ahí siempre. Te sigo, a veces me quedo, a veces no me queda mucho tiempo, pero yo creo que la gente anda buscando de verdad a dónde escuchar voces creíbles, a voces que le generen confianza. Y yo invito a que si hay más gente que quiere crear esto, podemos hacer un esfuerzo también para transmitir, digamos, ese conocimiento que de alguna manera se va adquiriendo. Te felicito porque veo que por todos lados no te das por vencido, siempre estás con las pilas bien puestas. A ver, Gracias. arranque. Yo tengo varias preguntas que quiero hacerte y en esa lógica estuve más o menos revisando algunas cosas que me parece que sería importante abordar. Vamos a ir, si quieres, de poco a poco, arrancando con esto. Vamos a ver. Eh, dice mucha gente ahora, Ingrid, y yo creo que desde que tú te fuiste, por toda la situación que vimos dramática, a mí me impresionó ver policías enfrente de tu casa. Fue una cosa impresionante. Pero esto ha venido siendo una voz cada vez más constante en la gente. Entonces la gente tiene miedo y el miedo ha seguido creciendo, Ingrid. Ha seguido creciendo, pero de manera impresionante. La gente tiene miedo con las alcaldías, la gente tiene miedo qué pasa con el gobierno, tiene miedo de que un funcionario público llegue a su casa porque no sabe qué le va a pasar. El miedo se está apoderando del país y no hay manera de detenerlo. Y entonces la gente está concibiendo que aquí te quedan como dos o tres opciones, o la cárcel, o el exilio, o callarte, desaparecer. ¿Cómo ves esto que ha evolucionado? Tú que has tenido que tomar esta decisión. Y yo te voy a ser franco, o sea que yo me imagino, no sé, si quieres nos cuentas, esa situación estresante en que todas las noches estás, no sé si va a pasar algo, no sé qué, o sea, es una cosa complicada, siento que la gente está así ahora. A ver, ¿cómo ves a un país caminando? Tú que has tenido esta experiencia y desde tu experiencia, ¿qué podrías recomendarle a muchos que están de alguna manera en una situación tensa, nerviosa, en crisis, preocupados? ¿Qué podrías recomendarles, Ingrid? Bueno, Franklin, gracias. Mire, lo primero que no tenemos que perder de vista es que actualmente en El Salvador se vive en una dictadura neofascista. ¿Ok? Y el escenario de una dictadura te plantea dos posibilidades y nada más. Una, denuncia, haces ejercicio de tu libertad de pensamiento, libertad de organización, libertad de manifestación y libertad de expresión y puedes ir a parar preso, ¿verdad? Porque el gobierno te perfila, el gobierno te persigue, el gobierno te acosa, te amedrenta, intenta en un inicio, porque pasó conmigo,
¿verdad? En la persecución policial, tanto con uniformados como de civil, en esas visitas a la casa de mi madre, en esas visitas a mi domicilio, en esas visitas cerca del colegio de mis hijos. La dictadura, a través de los cuerpos de seguridad o inseguridad, ¿verdad? Porque no nos cuida, sino que nos persigue, intenta, en este caso, callarte, pero si no lo logra, entonces esta primera posibilidad es justo lo que le ha pasado a quién, a Alejandro Enríquez, que por muchísimo menos, fíjense bien, que cualquiera de todos los que están en el gobierno ahora mismo está detenido por alzar un megáfono en nombre de una comunidad para que no los despojen de sus tierras, cosa que tuvieron que revertir esa decisión porque estaban en lo correcto, tanto la comunidad como los defensores. Su líder espiritual, el pastor Ángel, por nada están presos ahorita. Lo que en su momento eso era un derecho humano, alzar un megáfono, alzar la voz, pedir, suplicar, porque la comunidad eso era lo que estaba haciendo, porque no los desalojaran de sus tierras, se volvió delito. Hoy se le llama desórdenes públicos y resistencia agresiva a tener un megáfono y alzar la voz y pedir por las personas más pobres del país. Este es un escenario, esta es una posibilidad de una dictadura, eso es lo que estamos viendo. Ruth Eleonora López, una mujer defensora, abogada, que ha luchado por estos 41 meses de régimen de excepción por nuestro derecho de acceso a la información pública, por detener la corrupción en la administración pública. Ha puesto una enorme cantidad de avisos en la Fiscalía General de la República. Por su activismo ha sido reconocida como una de las mujeres más valiosas, no de El Salvador, del mundo, y actualmente está presa por un delito inventado que dicen que cometió hace 10 años. Y está presa no en cualquier lado, amigos y amigas, está presa en una cárcel dedicada para alojar personas procesadas de pandillas, o sea, en Izalco. Una posibilidad en la dictadura es que si se te ocurre seguir ejerciendo tus derechos, como los que les he mencionado, es ir a parar preso. Vámonos al caso de Fidel Zavala, torturado y además testigo de torturas en centros penales, y se atrevió a salir y a denunciar. Meses después, ahora está ahí mismo, con los mismos custodios que denunciaba que lo golpeaban, con los mismos custodios que denunciaba que cuando vio que mataban. Mire dónde lo tiene la dictadura, por ejercer su derecho de libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, vámonos a otro ejemplo. ¿Dónde están los defensores medioambientales que por muchos años, y siendo y viniendo de la cuna de defensores en Santa Marta, Hades, Cabañas, lograron una ley contra la minería metálica, pero en este contexto en el que estamos ahora, donde ya traían planes millonarios con empresas explotadoras de la minería, han utilizado, mal utilizado, estas falsas acusaciones en contra de ellos, todo el sistema, y ahora mismo la fiscalía los está persiguiendo. No obstante, en primera instancia los declararon inocentes. El último caso de un defensor y un abogado constitucionalista que llamaba a Bukele como debe de ser llamado, un dictador inconstitucional. ¿Dónde está ahorita? Con un delito inventado, preso también. Eso le hablo de la escalada represiva. Entonces esa es una posibilidad en una dictadura. La otra, ¿cuál es? Te callás, ¿verdad? ¿Estuviste hablando? Vaya, está bien. Estás perfilado, pero si te callas, te autocensuras porque estás viendo lo que te puede suceder. Solo te voy a tener vigilado, controlado, ¿verdad? Pues no te voy a hacer nada. Por eso mucha gente actualmente, como usted ha dicho, o sea, tiene mucho miedo, prefieren no opinar. Bueno, en la UCA, la Universidad Centroamericana, José Simón Cañas, en una encuesta donde no pueden negar, salía con una popularidad alta el dictador
debido a este populismo, ¿verdad? La propaganda y demás, pero en la misma encuesta se decía que cerca de la mitad de la población tiene miedo de emitir una opinión política públicamente, porque puede ir a parar preso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Dos posibilidades nada más en una dictadura. Ejerces tus derechos y vas preso, te autocensuran, te callas y no te pasa nada porque pues te alineas, ¿verdad?, a lo que dice en este caso el oficialismo. Y bueno, en ese contexto es exactamente donde nos encontramos ahora y es bien complicado, no es fácil, no es fácil. Y le voy a decir algo, tampoco con esto quiero que nos desmoralicemos, porque no es esa la idea, es que tomemos conciencia de lo que se viene, ¿verdad? Y ciertamente, y mire cuando se lo digo, esto no se va a acabar por el artículo 87 de la Constitución. Sí. Es un derecho humano, es un derecho, el derecho a la insurrección, a restablecer el orden constitucional quebrantado por el oficialismo. Pero eso no, eso yo en el horizonte no lo veo, al menos no en el corto y mediano plazo, porque para eso necesitamos un pueblo organizado, primero. Segundo, no debería de haber esta cooptación de poder que hay ahorita, debería de haber independencia de poderes, no la hay. No debería de haber un régimen de excepción permanente, y lo hay. Entonces es bien difícil que la gente logre hacer eso. Sin embargo, también déjeme decirle que la corrupción es tan grande, la corrupción es tal, la ansiedad de poder, la ambición de poder, de acumular, no solo de perpetuarse, ya sabemos que Bukele puede llegar siquiera hasta los 70 años, él, su mujer, los hermanos, desgobernando el país. No tanto el detentar el poder para siempre, sino las ansias de poder de los grupos que hay adentro. Es tal que yo les digo, esto va a ser una implosión. ¿Y sabe por qué? Porque todo gira en torno a lo económico. El dinero se les está acabando. La popularidad cada vez baja más, no porque naturalmente siempre los políticos se desgastan, pero el desgaste que se les están haciendo ellos solitos. Pero además, el dinero ya no está la misma cantidad. Por ejemplo, las pensiones. Este es un chorrito que han tenido desde 2019 a la fecha. Y solamente les quedan 4.000 millones de 16.000 millones que son. En 2027 van a tener que comenzar a pagar, y con intereses. Nuestro dinero. Ya no van a tener de dónde ir. Ya ningún banco les quiere prestar. Y si les presta con unas condiciones tremendas, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, en esta medida económica única que han hecho del Bitcoin, que es un fracaso, porque si esto de verdad fuera, digamos, real, fuera suficiente para financiar el presupuesto, no dirían, ay, tenemos 700 millones ahí guardados, ¿verdad? ¿Y qué les dijo el Fondo Monetario Internacional? Vaya, papito, me estás pidiendo $3.500, ¿verdad? ¿Quieres este préstamo? Pero no, fíjate que no te puedo dar eso porque vos no pagas, y además tenés la moneda de Bitcoin fluctuante, ¿verdad? Que no es posible en una economía. Entonces yo te puedo prestar $1.400 millones porque necesito que me pagues. Así le dijo el Fondo Monetario Internacional a la mujer. Pero sí y solo sí 3 cosas, le dijo. Primero, quitas el Bitcoin, porque sos el único país en el mundo que lo tiene como moneda de curso legal. Segundo, desmantelar el archivo, no, ¿cómo se llama esta? Sí, el archivo wallet, es la billetera, ¿verdad? Donde usted y yo, en el territorio, como lo que estamos allá afuera, hicimos rico a una persona que hizo esa empresa privada con nuestros impuestos y de la cual no dan cuentas. Tenés que desmantelar eso, le dijo el Fondo Monetario, 2 cosas. Y 3, la ley anticorrupción, que, disculpe la palabra, a Wilson, voy a decir, la tuvieron que hacer. No creo usted que de mucha gana la hicieron. La hicieron porque, o sea, si querían los 1.400 millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La solución a toda esta desgracia viene de adentro. Viene de adentro. De una implosión que va a haber. No les sabría decir cuándo, pero por lo menos 2027 en adelante. ¿Y sabe qué es lo peor, Franklin?
Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque cuando el barco se comience a hundir por razones económicas, como lo es siempre en todas las sociedades, y las ratas comiencen a saltar, y algunos se van a dar la muerte civil, la muerte política, van a ir a otros países, el problema es que El Salvador va a ser otro Haití. ¿Y quién va a sacar adelante nuestro país? Ese es el problema, eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a quedar sin derechos, a merced de quién sabe qué. Fíjense cómo se lo estoy diciendo. Porque ellos, Ahora, digan, perdón, es que quiero volver a lo que se decía hace un momento. En realidad, no hay que desmoralizarnos, pa. no, Hay que, o sea, hay que, yo ahí quiero que nos dediques algo, porque la verdad es que aquí donde nos ves, igual, tratamos de ser todos los días disciplinados, estar, acompañar a la gente, escuchar, porque uno lo hace de verdad, de corazón, dicen. Pero mucha gente, yo francamente veo, Ingrid, que muchos se están desinflando y dicen, ya no tenemos nada que hacer, y ahora ya estuvo, se acabó esto, ya no hay aquí, ya no hay futuro. Entonces, esas voces que se empiezan a escuchar por ahí y por allá, baja mucho el ímpetu, baja el motor, ¿verdad? La energía, la inspiración, la fuerza. Y no te digo, mira, de verdad te lo digo, Ingrid, cuando empezamos a escuchar que tú, que Ivania, que agarraron a Ruth López, que está preso el doctor Anaya, que se fueron periodistas del Faro, que esto, lo otro, y entonces empieza a decir, hey, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No puede ser que esto vaya así. Es decir, nos está ganando la amenaza, la persecución, la represalia, el miedo. Entonces, ¿cómo haces que no te caigas? Te quiero preguntar, porque tú eres una mujer que le he visto, mira, he visto videos, hace poco vi uno impresionante, cómo te paraste enfrente de unos policías y de los ¿cómo se llaman? Guaruras de los políticos en la Asamblea Legislativa exponiendo una situación. Y uno dice, hay que saber respirar, contenerse, porque también da cólera, dan ganas de agarrar ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para decirle a la gente, no nos caigamos, mantengámonos de pie, ¿verdad? Esto no se acaba, no se acaba, ¿verdad? Hay que resistir. ¿Cómo le decimos eso a la gente? claro, mire, cuando se habla de la esperanza, no es algo como para idealizarlo, ¿verdad? Es que tenemos que tener esperanza. Ok, yo entiendo que estamos en un momento muy difícil y está cuesta arriba, ¿verdad? Pero recordemos, el sol siempre vuelve a brillar, siempre. Y la verdad, que es un derecho colectivo, fíjese bien, no es un derecho de Bukele, el dictador, que se cree ombudsman y que se cree quién sí tiene derechos y quiénes no. No, no. Él cree eso ahora. Sus achichincles arrodillados, que son una minoría, creen eso ahora, pero la verdad es un derecho colectivo. Y si bien es cierto, no va a ser en el corto plazo, también es cierto que esta verdad de la que yo les hablo cae por su propio peso. Y por ejemplo, ahora mismo digamos que el escenario geopolítico, específicamente con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, no es el mejor para los derechos humanos, por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un envalentonamiento de parte del gobierno, ¿verdad? Para, por ejemplo, esta escalada represiva contra defensores que ha tenido un efecto dominó en la población y que se manifiesta, por ejemplo, como que las voces ya no, la gente ya no quiere salir. Bueno, yo veo compañeros, como por ejemplo del movimiento de defensa de la clase trabajadora, que ahí están, ¿verdad? A pesar de todo, el bloque de resistencia y rebeldía popular, los familiares de las víctimas, a pesar de todo, mire, eso es tan emulable, tan elogiable, o sea, tan importante, ¿verdad? Que a pesar de todo eso, están ahí. Entonces, la verdad, fíjense bien,
cae por su propio peso. Esto es algo, suena trillado, pero esto es una realidad. Entonces, la elección de medio término en Estados Unidos, por ejemplo, porque no podemos obviar, van a ser ya en noviembre del próximo año. Por lo que se oye en Estados Unidos, esa aritmética va a cambiar y no va a favorecer al gobierno republicano y en consecuencia a El Salvador. Entonces ahí tenemos que entender y hacer el análisis de por qué estamos en esta escalada represiva. Porque, amigas y amigos, es hoy o nunca. Después ya no lo van a poder hacer. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros estar preparados para que incluso esto se vea un poco peor en los próximos meses? Y, eso sí, tomar las medidas de seguridad. Y le digo, y aquí hablo para los defensores que están en el territorio, los generadores de contenido como usted y otros, y bueno, y activistas sociales en general, ¿verdad? Tomar las medidas. Ahora, también es cierto, no tenemos que desactivarnos. Mire, esto es un trabajo de hormiga, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene que usted tener un perfil elevado en las redes sociales para poder en lo local hacer que funcione la institucionalidad. Yo pongo siempre el ejemplo del lazo, que le sale ahí un alcalde entregándole el lazo a un señor, ¿verdad? Y esa es una obra que presentan, ese es el tipo de obra que tenemos hoy. Cuando en la campaña lo que se comprometieron era hacerle un puente para pasar ese río. Ok, usted solo, poquito va a hacer, pero si usted se junta con, por ejemplo, hay una junta de vecinos y usted se agrega ahí o crea una junta de vecinos, ¿verdad? Y con la vía del diálogo, pero ya con cuerpos, va, entonces ya no le van a dar un lazo, le van a dar el puente y así se va a ir como la organización creciendo, ¿verdad? Yo sé que no es fácil ahora, pero no tenemos que dar un paso atrás, aunque sea poquito, pero seguir adelante. Mire, yo le digo, socorro jurídico humanitario, por ejemplo. Nosotros tenemos un equipo en el territorio. Claro, yo no voy a exponer a mi equipo a que salga en las conferencias si yo sé que no respira en la nuca la policía, porque tenemos más de 3.000 procesos de exhibición personal de recibido y que en su momento son pruebas suficientes para procesar a muchos de estos más adelante. Así como la dictadura de Pinochet. Mire, yo siempre comparo esto porque la dictadura de Pinochet fueron 18 años y meses. Imagínense, nosotros estamos bien tiernitos, porque de dictadura como tal, yo le podría decir desde 2021, ¿verdad? Entonces, sin embargo, allá eran amparos en la dictadura de Pinochet. La pobrecita gente iba con sus amparos, me violaron tal derecho, el Ministerio Público se reía, así como se ríen ahora los magistrados impuestos en la Administración de Justicia de la gente. 3.000 procesos tenemos nosotros. ¿Usted cree que eso no va a ser prueba más adelante? Por supuesto, por supuesto. Entonces, pero claro, yo no me voy a poner a exhibir a mi equipo ahora. Yo era la voz pública y ya casi por poquito me agarran, ¿verdad? Entonces, ahora hay que buscar otras formas. Ahora hay medios de comunicación, por ejemplo, nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Vía nuestro correo electrónico, ya no lo hacemos por orden de llegada, sino que por cita, con mucho cuidado, ¿verdad? No tenemos, miren, nosotros no tenemos que pedirle permiso a ningún dictador, a ningún achichincle arrodillado diputado tramposo, ni a ningún magistrado impuesto para defender derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos, artículo 144 de la Constitución, están tanto derechos fundamentales aquí como en el marco internacional, artículo 144, y no es que si quieren o no quieren, están aquí. Y el derecho a defender derechos está en la resolución de defensores, artículo 1. Todos tenemos derecho a defender derechos humanos en nuestro carácter individual o colectivo. Entonces, el problema es que nos tienen tan sometidos, ¿verdad? Tanto miedo, el régimen no deja, o sea, ¿cómo va a creer usted que la gente no va a tener miedo? Si con régimen de excepción, con una llamada, ya lo pueden ir a llevar preso. Pero entonces, ¿dónde tenemos que trabajar, Franklin? En la incidencia internacional. Porque en la sede nacional ya está agotada. ¿Verdad? ¿De dónde tiene que venir la presión? Internacionalmente. De los sistemas regionales, por ejemplo, universal, por ejemplo, bueno, la Corte Penal Internacional. O sea, tenemos que seguir nosotros haciendo presión.
y conocer nuestros derechos, conocer los mecanismos. Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer sin salir a marchar, o sea, salir a marchar, qué bueno, ¿verdad? O sea, excelente, esa valentía, pero hay otras que, si usted tiene miedo, por ejemplo, activar la Corte Penal Internacional informándole al fiscal, si podemos hablar un poquito de eso. O sea, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Usted entra a Corte Penal Internacional y busca OPT Link. Ahí hay un enlace donde el fiscal de la Corte Penal puede recibir pruebas, según el Estatuto de Roma, de los graves violaciones a derechos humanos. Y es un instrumento que nosotros adherimos a Naciones Unidas en marzo de 2016. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Informarnos, educarnos, ¿verdad? Buscar cómo hacer llegar esta información a donde corresponde. Porque si no, mire, van a seguir haciendo su agosto, ¿verdad? Por ejemplo. Vamos a ver, pasemos a esto de la Corte Penal Internacional. Tú comentabas en el marco de entregar este informe de algunos detalles. Yo te quiero llevar a esto. Hay un dato que ustedes han venido actualizando y francamente ustedes se han convertido como en la institución oficial de los fallecidos en las cárceles del régimen Bukele. Entiendo que vamos superando ya los 430, arriba de 430. Pero Ingrid, hay un dato que es el subregistro. Si ha crecido el dato oficial, ¿cuánto puede haber crecido el subregistro? ¿Y qué pasa con toda esa gente? Entonces, quisiera que nos contara un poco eso y qué datos son los que se han compartido en este informe a la Corte Penal Internacional. ¿Qué lleva ese informe? Claro que sí, Franklin. Bueno, miren, Socorro Jurídico Humanitario. Nosotros nacimos justamente por los actos arbitrarios en el régimen de excepción, específicamente contra compañeros sindicalistas que fueron presos allá por marzo, abril, mayo de 2022, algunos murieron, otros siguen desaparecidos. Bueno, nos juntamos voluntarios en torno a la defensa de ellos. Ok. Posteriormente, se nos vino una avalancha de gente cuando logramos, por ejemplo, que algunos de estos compañeros salieran de la cárcel y se hizo noticia. Y claro, la gente no encontraba respuesta en las instituciones como, por ejemplo, el ombudsman, que le decimos, ¿verdad? Que es el defensor del pueblo. En este caso, Raquel de Caballero, procuradora para la defensa de los derechos humanos, que es nada más un adorno. Entonces, luego se inventan la figura del comisionado que no sirvió para absolutamente nada. ¿Sabe qué? Fue inteligente porque a él le estaban notificando de Naciones Unidas dónde está esta gente que nos está diciendo sociedad civil. Mejor, mira, aquí me voy, que aquí me llevan preso después. Ok, ¿qué pasó? La gente se fue hacia organizaciones como Socorro Jurídico, Movimiento de Víctimas, IDUCA, entre otras organizaciones de defensa de derechos humanos. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos 41 meses del régimen de excepción? Aparte de las nuevas organizaciones de sociedad civil que hemos nacido por ello. Bueno, se han cometido graves violaciones a derechos humanos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, muertes extrajudiciales, desapariciones forzadas, y todo esto tiene un nombre. Se llaman delitos internacionales, que solamente puede cometer el Estado. Y en este caso hablamos del Estado de El Salvador, que lo representan agentes. En el Ejecutivo está Bukele, ministro Villatoro, Osiris Luna y otros, y así va la cadena. En la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva, que prorroga una y otra vez el régimen de excepción, que desde el día 61 es ilegal, inconstitucional y anticonvencional, también son responsables del Estado. Y por supuesto la Administración de Justicia, que son de segundo grado, pero que también tienen una responsabilidad en todo esto. Ok, en estos 41 meses de régimen de excepción, nosotros, Socorro Jurídico Humanitario, una de nuestras grandes tareas ha sido justamente el hecho de documentar las víctimas mortales, fíjense bien, que no tuvieron derecho a una segunda audiencia. Y esto tenemos que enfatizarlo porque allá el don ministro Gustavo Villatoro, el mismo fiscal, cuando lo convocan en los organismos internacionales, y este comisionado que ya lo renunciaron, llegaron a decir y a hablar que es normal que se muera la gente en el sistema penitenciario, discúlpenme, es normal, sí, y es un dato que no tenemos, que no lo muestran,
de aquellas personas que siendo condenadas, por decirlo un ejemplo, un hombre, un delito común o de pandillas, condenada a 20, 30, 40 años, ok, envejece, durante el tiempo de su condena se enferma, muere. Ese es un dato, ¿verdad? Gente condenada que muere, claro, es normal. Pero nuestro dato son personas procesadas que han sido detenidas de manera arbitraria durante el régimen de excepción y que solamente tuvieron derecho a una audiencia y que murieron o los mataron antes de una segunda audiencia. De eso, Franklin, tenemos 435 víctimas mortales confirmadas con esquelas, testimonios de las familias confirmadas. Ahora, lo que usted me pregunta, ese subregistro, esta cifra negra de víctimas, Franklin, pueden ser miles. ¿Y sabe qué es lo peor? Y con la pena, porque seguramente muchas madres van a estar viendo esta información. ¿Sabe qué es lo peor? Que se viene lo que conocemos como juicios masivos. El 25 de agosto, o sea, en escasos días, pierde vigencia el decreto 803. Este decreto criminal de 12 artículos creo que tiene, pero en su espíritu detuvo la investigación. Por eso es que hay cerca de 90,000 adultos, de los cuales 50,000 sin duda son pandilleros, pero 40,000 son inocentes. Detuvo la investigación y por eso es que toda la gente está en fase inicial. Pero además ha sido un periodo de transición donde a la Fiscalía le han dado la potestad hasta el 25 de agosto de este año de agrupar a las personas en estructuras de acuerdo a su territorio. Fíjense bien. Como no hay capacidad instalada, como no han encontrado pruebas en contra de esos 40,000 inocentes, el mismo Bukele hace un mes dijo, yo no sé por qué la comunidad internacional ha puesto el grito en el cielo porque tengo al 1.7% de la población encarcelada. Yo digo, nada más, ¿verdad? Pero acto seguido dice, si en 2 años, dice, hay 40,000 que vamos a dejar libres porque solo se están rehabilitando, o sea que la guía acepta el margen de error. Imagínense qué grave eso. Ok, pero ¿qué le quiero decir? ¿Cuál es mi punto aquí? Que en los juicios masivos, fíjese bien, ya hay otra reforma, que es la reforma a la ley contra el crimen organizado, que a la fiscalía le está dando 2 años más, fíjese bien, para rebuscarse por pruebas, para poder ver cómo condenan a los más que puedan y que no se les caiga el teatrito que tienen ahorita, de que tienen 90,000 pandilleros cuando no es así, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué significa eso? Que el proceso penal para esta gente va a significar cerca de 6 años solamente hasta la fase preliminar. Y después viene el desfile probatorio. O sea, otros 2 años más por lo menos para la vista pública, donde se declara a una persona culpable o inocente y después vienen los recursos de apelación. O sea, haciendo un cálculo, una persona puede pasar 10 años presa, fíjense bien, antes de ser declarada culpable o inocente. Y con esto, ¿qué se confirma? La reforma de hace 3 meses, donde hoy es normal que toda la jurisdicción de agrupaciones ilícitas de crimen organizado, la reforma dice que la persona puede pasar la mitad de la pena máxima procesada y nadie, ninguno de los, ni el juez, ni el fiscal, ni nadie del sistema comete delito. Entonces, imagínense esto, okay, en este escenario, Franklin, donde también hay otras reformas, como por ejemplo, que las personas van a ser juzgadas de manera telemática, o sea, así como estamos usted y yo. En juicios de 100, 200, 300, va a estar en el estrado el juez, fiscalía, defensa y en la pantalla 300, con mascarilla. La mamá, el papá, la familia afuera, porque no los van a dejar ingresar, porque tiene reserva. Entonces, el defensor que no conoce a su representado, que nunca ha podido hablar con él porque no lo permite el régimen, tiene que creer que en esa pantalla está su representado. Fíjese. Peor todavía, hay otra reforma que dice que pueden ser procesados en ausencia. O sea, va a estar el juez, fiscal, defensa, y en la pantallita van a ver 300, pero no va a estar el que representa la defensa. Le van a decir que está en Izalco, que está en Mariona, que está en el SECOT, y tiene que creer que está vivo. Entonces, ¿a qué nos estamos preparando ahorita? Fíjese bien, y aquí hablo del subregistro que usted me pregunta, porque los muertos pueden ser miles y el Estado los va a ocultar. Nos estamos enfrentando que van a procesar y condenar muertos.
Fíjese qué grave, les van a dar 40 años, los van a mandar a Secot y la mamá tiene 60. Fíjese, muertos. Este es el problema, esto es lo grave de esta situación y creo que no, el mundo no se da cuenta de lo que nos estamos enfrentando. Juicios masivos en el mundo habrán en 2, 3 países, Ucrania es uno, en África hay otro y El Salvador, donde aquí no hay capacidad instalada en la institucionalidad para de verdad decir, o sea, estas personas sí todas son culpables, no es cierto. Hay miles y miles de personas que son inocentes, muchos que ya murieron, que los han matado. Mire, y aquí con eso termino esta parte. En este registro que nosotros tenemos confirmado, los últimos 3 muertos, a 2 los mataron en Mariona. En Mariona hay criminales, en Mariona los custodios son homicidas. 2 fueron homicidios agravados, uno en julio, otro en agosto, golpes hasta la muerte. El último, que fue un maestro hace 3 días, entró enfermo al proceso penal, no le dieron atención en Bartolina, no le dieron atención siempre ahí en Mariona y terminó muriendo. Fíjese bien, esos 3 últimos casos son personas que no tuvieron derecho a una segunda audiencia, los mataron, el último lo dejaron morir antes de tener derecho a defensa, juicio justo, presunción de inocencia y todo lo que ya sabemos las garantías. Delitos comunes, fíjense bien, esos 3 últimos son delitos comunes. ¿Qué nos dice eso? Además de toda la desgracia que estamos viviendo, que el sistema penitenciario está colapsado, que no es posible seguir manteniendo ni a esta enorme cantidad de gente sin derecho a una segunda audiencia, ni nuevos casos, porque la gente se va a morir casi que de inmediato. Bukele, sus asesores, como están en una burbuja, ya en los sueños, comprando terrenos, soy finqueros, cafetaleros, dueños de una billetera bien pesada de Bitcoin, dueños de ranchos de playa privados, dueños de edificios de centro histórico, están pero emocionados en el poder, no se dan cuenta de los terribles actos arbitrarios que están cometiendo y que se están convirtiendo en criminales de lesa humanidad y que más adelante no se van a salvar. No se van a salvar porque la ley internacional no está pintada, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que nosotros hacer el trabajo y alzar la voz por la gente, por los que ya se fueron pues con su verdad a la tumba, o por los que están presos siendo inocentes y que nadie alza la voz por ellos, tenemos que luchar nosotros, ¿verdad? Imagínate a alguien, una madre, porque aquí lo que se le vendió a la gente es todos son pandilleros y que se mueran, que los quemen, pero en realidad hay gente inocente, hombre. Sí. Ojalá que esa gente tenga justicia, logre tener justicia. Y perdón, voy a leerte comentarios, Ingrid. Voy a leerte comentarios y luego vamos a la segunda parte porque hay un par de cosas que te quiero. Informe de la Corte Penal, Franklin, después de los comentarios, porque eso se me quedó. Sí. Ahí en los comentarios hay preguntas también. Vamos a ver. Buenas noches, dice Bianca, saludos. Buenas noches, Ingrid. Gusto de escucharla, Elvita. Gracias. ¿Cuándo va a invitar al Chino Flores al canal? Vamos a invitarlo otra vez. Fíjese que la última vez lo invité y me dejó ahí pendiente. Alianzas Américas, que reúne a más de 50 organizaciones defensoras de inmigrantes latinos en Estados Unidos, advirtió que la reforma constitucional en El Salvador debilita la democracia. Ok. Esto es lo que tú dices. Sigamos presionando desde afuera, ¿verdad? Y facilita la reelección indefinida del presidente Bukele. Se le ve llena de energía, Ingrid. Bendiciones, dice el comandante. Me llega. Sí, la veo yo. Buenas noches, saludos. Excelente invitada, Ingrid. Yo escucho el canal de Socorro Jurídico Humanitario también, dice. Compartan, por favor. Frank, le escribo desde una zona rural de San Vicente. Pasaron un par de agentes policiales y habían varios niños en una peluquería. Desde una distancia le dijo el policía que tenían que quitarse el pelo. Dice Francesa Clara, y los jóvenes se pusieron muy nerviosos. Es que miren, no, ustedes de verdad, esto tiene que ver con la psicología. Los muchachos andan nerviosos, tensos, preocupados, no crean. A la gente se lo guarda, pero eso pasa psicológicamente. Este país va a necesitar una hiperterapia después. Entonces, gente bonita, estamos en la jugada, apoyemos dando un pomposo like, dice, me llega. Michi, buenas noches. Saluditos, gracias por informarnos.
Ojalá leas mi mensaje, dice Mario. Aquí estamos, Mario. Con todo, agentes, dice Judy. Buenas noches, saludos. El subjefe demócrata del Comité de Supervisión del Gobierno de la Cámara Baja exigió a la administración Trump responder antes del 2 de septiembre varias preguntas claves, entre ellas, ¿qué garantías existen para resguardar información que los líderes de la MS-13 han proporcionado? ¿Qué pasó con los datos sobre la colusión de pandillas con el gobierno de Bukele? Las organizaciones que conforman el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora piden transparencia en la elección del titular de la PDH. ¡Ay, Dios! Saludos, Frank, y a Ingrid Escobar, un abrazo. Un gusto ver a Ingrid Escobar. Saluditos y bendiciones, dice el líder. A sus órdenes, saludos y buenas noches, Roesno. BBC, bienvenidos al cementerio de hombres vivos, dice. La brutalidad en la megacárcel de Bukele que denuncian 8 de los venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador. Gracias a Dios, él la sacó de este nido de ratas, dice Ana Rosibel. El Salvador es Miedolandia, ahora por culpa de Bukele. Funcionarios estadounidenses confirman que agentes de diferentes agencias siguen con la investigación para revelar detalles sobre los supuestos acuerdos entre cabecillas y pandillas. Muchos dicen que el acuerdo entre Trump y Bukele es regresarle a los pandilleros. Vamos a ver cómo termina eso. Algunos funcionarios del gobierno. Me da mucho gusto ver de nuevo a Ingrid, siempre activa, desde donde quiera que esté. Vamos a estar escuchando sus verdades, Ingrid. ¿Alguien sabe por casualidad cómo se llama el canal de YouTube de Ingrid? Ingrid Escobar, entiendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu canal, Ingrid? Ingrid Escobar. Ingrid Escobar. No tengo muchos seguidores ahorita ahí, pero en el de que quisiera que nos siguieran es en el de Socorro Jurídico. Ahí tenemos como 700. Otro canal de YouTube. Sí, Socorro Jurídico Humanitario. Sí. Pero síganla en los dos, en Ingrid Escobar y Socorro Jurídico, no cuesta, ¿verdad? Estoy seguro que están haciendo las investigaciones. Todas las personas que eran de mi equipo ya no están porque se han movido, pero hay otros que están haciendo el mismo trabajo, dice, que originalmente estábamos haciendo. Dice el ex agente del FBI. Yo creo que quieren desmontar eso. Es una mujer muy valiente y digna de admirar. Adelante con su lucha para lograr la justicia, respeto a los derechos humanos y libertad para los inocentes, dice María Juana Montiel. Carlita, gracias por el apoyo. Ingrid, nos explica, por favor, dice, CIDH adoptó resolución sobre derechos personales, familiares y con vínculos efectivos de los privados de libertad. Vamos, sigamos. Vamos a aprovechar todos los que pueda leer porque hay un montón. Gracias, Carlita, dice, por apoyar. Buenas noches. Así me hubiera gustado ver a Ruth. Mire, sí, de verdad, hombre. Un abrazo a toda la familia de Ruth, a su mamá. La cosa, hombre. Y otras personas que actualmente están presas sin haber cometido delitos. Mire, Fidel, el doctor Anaya, no, hombre, que es una cosa tremenda. Muy inteligente Ingrid en haber optado por el exilio, dice, por el acoso de los cuerpos de inseguridad del régimen. Era asfixiante. Y era de salir o caer presa. 1000 veces maldito, dice el comandante. Qué gustazo más satisfactorio saber de esta gigante chica, dice. Estaba meditando en el silencio de ella, que quizás había seguido mal, pero no. Me da mucha alegría saber que está bien. Saludos, Ingrid. Un pastor iba a ser el candidato a alcalde del FMLN, dice, pero Ortiz Lorenzana impusieron a Bukele como candidato en ese pueblito. Bianca. A ver, sigamos. Buenas noches, Fran y licenciada Escobar. Un abrazo. A ver, sigamos. Saludos y buenas noches. O dejemos que el miedo, no dejemos que el miedo nos consuma. Intentemos, aunque sea con miedo, ¿verdad? Caminemos, aunque sea con miedo. Dios lo bendiga a Fran y a Ingrid también. Un abrazo. Bien dicho, dice, una vez las ratas empiecen a saltar, así va a ser. La dictadura es frágil y su punto débil es la economía. Una buena huelga o paro nacional pone en ridículo y en problemas a Bukele frente a sus patrones oligarcas. La productividad que tiene el gobierno. Arena gobernó por los ricos, 20 años. Yo nunca voté por Arena. Ahora Bukele quiere gobernar para los palestinos y extranjeros. Menos de 40 años, dicen por ahí. Dios me guarde con eso que ha hecho usted. Ingrid Escobar es un vivo ejemplo de la inteligencia, la valentía y la belleza de la mujer salvadoreña. Ella nos da una buena razón para sentirnos orgullosos de El Salvador.
Qué buenos mensajes, me gusta leerlos de verdad, fíjense. Qué buenos mensajes. Es hablar del exilio, desde el exilio, dice. Ya vamos a ver si es cierto, la dictadura de Venezuela. A ver, sigamos. En El Salvador vivimos la dictadura de Pinochet, Nayichet, dice. Qué tremendos son ustedes. Espérenme. Dice Troles, no dejen de pedirle a San Caleb una casita, aunque sea del fondo. Los troleros de Porfirio solo son tonteras, dice. Y por las víctimas de los mareros, ¿quién responde? Dice. A ver, sigamos. Ahí están ya activos. Bienvenidos a todos los troles. Sí, porque, vamos a ver, sigamos. Sigamos. Producción. Bloquea a José Ruiz, dice. Ustedes saben que a mí no me gusta andar bloqueando a nadie. Dejémoslo ahí, ya lo vamos a atender en un rato. Solo en este momento concentrémonos en Ingrid. Calixto dice, era el jefe departamental de La Libertad, pero Ortiz y Lorenzana presionaron para poner a Bukele como alcalde de Nuevo Catalán. Está bueno. Ingrid, ya que están en el exilio, ¿qué posibilidad existe que puedan apelar ante la OEA y las Naciones Unidas para que exijan al gobierno el fin del régimen de excepción? Ingrid, la apoyamos, dice. ¿Alguna noticia de Giovanni Lick, por favor? Buenas noches, saludos, like otorgado, me alegra que Ingrid esté mejorando, dice. Bueno, me voy a quedar por aquí, porque son un montón, no lo voy a alcanzar. Quiero escuchar a Ingrid, vamos a ver. Te dejo ahí un montón de comentarios y termina con el informe después de las reacciones. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de ver esta entrevista y además de comentar, ¿verdad? Y un saludo para todas y todos. Mire, aquí hay unos comentarios todos muy importantes, pero vamos a destacar por razón del tiempo algunos de ellos. Hoy nos dimos cuenta que un congresista dirigió una misiva al jefe del Departamento de Estado preguntando cuáles son las razones jurídicas, fíjese bien, para que los fiscales que llevaban adelante investigaciones contra una estructura terrorista conocida como MS-13 en Estados Unidos, hoy esté desestimando estos procesos en razón de pactos políticos, razones políticas, así le ponen entre comillas. Y me parece muy interesante porque tiene que haber una respuesta. O sea, ¿cuál es la razón? Es por la alianza que hay actualmente entre el gobierno de Donald Trump y El Salvador, por esta situación que se dio tan realmente condenable de lo del CEPOT. ¿O por qué? Pues porque ¿qué es acaso parte de esa negociación? Yo les quiero recordar que estas estructuras criminales que tanto daño le han hecho a nuestro país en El Salvador, también desde El Salvador han ordenado crímenes en Estados Unidos y es el gobierno de El Salvador el que los ha liberado para que aparezcan allá en el Bronx, en Nueva York, para seguir cometiendo delitos. Entonces, la preocupación del congresista es muy razonable, de pedir explicaciones, ¿verdad? Y bueno, realmente yo valoro y mucho la valentía de los jueces de las Cortes de Nueva York, que no obstante los fiscales piden desestimar esto, no le están mandando los pandilleros que quiere el gobierno actualmente. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es confirmar lo que ya dijo, por ejemplo, Charlie de la IBU y el otro sujeto de la pandilla, que sí hubo un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas para la reducción de homicidios, es decir, no hubo ningún estadista con un excelente plan, por el contrario, fue un presidente que en su momento pactó con las pandillas y que el plan control territorial que a usted y a mí nos costó más de 400 millones de dólares, ese dinero fue para la bolsa de los pandilleros. ¿Para qué? Para que le fueran a pedir a las comunidades votos, tanto por Bukele como por sus diputados, porque el hombre Batman necesitaba poder. ¿Ok? Se le cae el pacto en 2022 y nos mete el régimen de excepción y ahí se van justo por pecadores, por tal de mantener la popularidad del dictador. ¿Es eso legal, justo y correcto? No, hay que denunciarlo, sí. Ahí decía alguien del reportaje de la BBC en el CEPOT, mire, este tema es bien importante porque hasta antes de
la llegada de venezolanos al centro de confinamiento contra el terrorismo Secot y de Quilmar Ábrego, en principio al Secot y luego al industrial de Santa Ana, hasta antes de esos dos sucesos, no habían testimonios del Secot, porque nadie sale, salvadoreños detenidos en régimen y trasladados al Secot, no tenemos ni un solo liberado, es decir, no hay ni un solo testimonio. Contrario censo de lo que sí tenemos en Izalco, en Marión, en Apanteos y los otros centros penales que alojan personas procesadas de pandillas. Entonces, aquí hubo un quiebre y hay que hacer ciertas correcciones y yo estoy dispuesta a hacerlo. Yo antes decía, hacía una analogía y un periodista, por cierto, me critica bastante por eso, que es Roberto Valencia, que es el único que han dejado ingresar al SECOT, aparte de los influencers pagados por Bukele, que son los youtubers que ya todos conocemos. Bueno, la analogía que muchos hacíamos era, antes de esto de los venezolanos y Quilmar Ábrego, era que en el SECOT era un hotel 5 estrellas. Esa era la analogía. Obviamente no hay ningún centro penal que sea un hotel, pero ¿por qué lo decíamos así? Es un lenguaje figurado. Porque si usted compara lo que se vive en Izalco, por ejemplo, en Marión, en Apanteos, en Ciudad Barrios, sí, en Bartolina, a la luz de los datos, pues, un muerto ha salido del Secot, ¿verdad? Los youtubers, ¿qué era lo que nos decían? Que les daban hamburguesas, que les daban sándwiches, que les daban tacos, que tenían acceso a los abogados, que tenían clínica de primer nivel, que los custodios hasta tenían gimnasios. Ajá. Entonces, ¿qué podíamos nosotros decir? Si no eso, ok, pero el quiebre se dio ¿cuándo? Con los venezolanos, con Quilmar Ábrego. ¿Qué reportan ellos? Y lo que dice la BBC, yo los invito, busquen la BBC de Londres. Ahí hay como ¿cómo que se le dice? Es una revivencia de lo que estas 8 personas reportan. Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, irrespeto a la integridad física, violaciones sexuales de personas migrantes. Fíjese bien. Entonces, yo voy a decir, no le voy a decir hipótesis, le voy a decir premisa, porque este paradigma es más de constructivismo y de una teoría crítica, fíjese bien. Mi premisa, ¿cuál es? Que así como en todos los centros penales que alojan personas procesadas de pandillas, el SECOT, los pandilleros son los que tienen la logística. Los pandilleros son los que tienen prerrogativas. Los pandilleros tienen beneficios y ventajas, porque así nos lo reportan las víctimas de los otros centros penales. Y así, por lo que he escuchado de los venezolanos y Quilmar, pasa en SECOT, ¿verdad? Entonces, tiempo al tiempo. Y nosotros vamos a tener que ir sacando nuestras conclusiones a partir de que de los hechos, no de las palabras, de los hechos, no de los reportajes de Luisito Comunica que le dan un buen billete de nuestros impuestos, no, ¿verdad? Ok, siguiente. Aquí hablaron de Estados Unidos, de lo que opina respecto a El Salvador. Miren, el informe de derechos humanos que ordinariamente Estados Unidos presenta anualmente, los últimos 4 años han sido las verdades de todo, de trata de personas, del sistema penitenciario, de derechos en general de la población, ¿verdad? Cambiamos hoy con el gobierno del presidente Donald Trump, sabemos la situación esta de la que estamos hablando, que enviaron migrantes, también delincuentes, pero la mayoría eran migrantes, para el SECOT, al compatriota Quilmar Ábrego. Entonces, ¿cómo va a creer usted que van a presentar un informe real de derechos humanos del sistema penal de El Salvador, Estados Unidos? Entonces ahí cuando estos fanáticos violentos han analizado, ya ven, Estados Unidos habla súper maravillas de El Salvador y no hay violación de derechos humanos. Es que es ilógico, hay que avivar. ¿Cómo van a creer ustedes que Estados Unidos se va a poner a decir, no, en El Salvador hay violación de derechos humanos en el sistema penal? Es como darse un balazo en el pie, es como aceptar una culpa, pues. Entonces, ahí hay que hacer un análisis, ¿verdad? Es una alianza coyuntural necesaria entre ellos ahorita, pero la realidad salta, ¿verdad?, a la vista. Ok, miren, CIDH, este es bien importante y aquí lo tengo. Esto que alguien lo dijo ahí y me gusta porque la gente está muy atenta a lo que va produciendo el derecho internacional. Mire, la CIDH, ¿qué es la CIDH? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo de
La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, es decir, ese es el organismo político de nuestro sistema regional, donde El Salvador es parte, ¿ok? Vaya, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la CIDH, este día justamente nos da una resolución que es clave y que yo le mando a toditos los familiares, abogados, defensores de derechos humanos, les invito a que la leamos. Yo soy una que la tengo que leer porque son un montón de páginas y apenas hoy salió y solo he leído un poquito, ¿verdad? Que es resolución 2, número 2, pleca 25. ¿Qué dice esto? Le voy a leer el acápite. Dice, los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las personas privadas de libertad. Mire qué interesante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es cualquier cosa, o sea, nosotros hemos asumido la competencia desde 1995 a esa jurisdicción, o sea, estamos vinculados, es vinculante, dice que los familiares tienen derechos y los reconoce explícitamente aquí, cosa que en El Salvador no existe nada. Mire, la mamá, y ahorita no puedo poner, porque miren un montón, miren, aquí lo tengo, no sé si lo ven, pero es un remontonazo que hay que irlo a leer. Ok, la familia, la mamá, el papá, el hijo, la hija, ha tenido en estos 41 meses siquiera un minuto para hablar con su familiar, para verlo, siquiera, mire, si las mamás me dicen, en las veces que han llegado al socorro jurídico, o que yo les he atendido, si yo lo único que quisiera es verlo de lejitos, que está vivo. Ni eso. Y los derechos son muchísimos más, porque a la persona que se le priva de libertad se le quita justamente ese derecho, su libertad personal, pero los demás derechos quedan intactos. Y uno de ellos es la comunicación, tanto con la defensa como con la familia. Ya no digamos los demás, integridad física, salud, alimentación, derecho al agua, derecho a la vida, ¿verdad? Pero no se cumple. Entonces, importante eso que dijo esta persona y hay que irlo a leer. Aquí decía alguien, ¿cómo podemos hacer para que OEA y la ONU digan que hay que levantar la medida del régimen? Es que miren, tanto el sistema regional OEA, el organismo del sistema regional, el organismo político es la OEA, Organización de Estados Americanos. Pero el sistema de protección de derechos humanos se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión y Corte. Ya hay informe donde le dijo a El Salvador, la medida del régimen debe de levantarse. Naciones Unidas, que es el organismo político del sistema universal, ONU, la famosa ONU, ¿verdad? Sí. Tiene en el seno el Consejo de Derechos Humanos. Y el Consejo de Derechos Humanos, a partir de los distintos grupos de trabajo, en un informe también ya dijo al Estado de El Salvador, tiene que levantar la medida del régimen. Eso ya lo dijeron los sistemas de protección. Lo que pasa es que a Bukele le vale. No le importa, no respeta. Ese es el problema. O sea, él aquí es como en la época medieval, la ley soy yo, así. No hay aquí, lamentablemente. Ok, lo último, porque no sé si se me queda algún otro. Giovanni Antonio Aguirre López, mire, Giovanni Antonio Aguirre López es un compañero, le digo compañero porque es sindicalista. En el momento que lo capturaron a él en mayo de 2022, él estaba trabajando a la orden de la alcaldía municipal de San Salvador, es decir, de Mario Durán, que ese sí ha pactado con las pandillas y lo sigue haciendo, de ese sí debería estar preso. Ok, Giovanni Antonio Aguirre López no fue a la marcha que convocó el gobierno, porque cuando los trabajadores han ido a marchar a un hotel estaban convocando, nunca. Los trabajadores toda la vida hemos marchado en las alamedas hasta llegar a un punto específico simbólico, como en el caso de la Plaza Cívica. Giovanni concurre a esa marcha. 7 días después lo estaban capturando. Fíjense bien. Ahí andan con unas fichas policiales y que se crea este chirriplín las hace, donde dicen de que Giovanni tiene un antecedente falso. Giovanni nunca ha sido condenado por pandillas. Es cierto, en 2014 tuvo un proceso porque vive en un sector pobre, nunca el sistema ha sido, digamos, exacto para capturar a la gente que es, se lo llevan y en Cámara de lo Penal lo declararon inocente y yo estoy segura que Giovanni Antonio Aguirre López es inocente porque lo conozco desde joven y el muchacho lo único que ha hecho toda su vida es ser un educador popular, estudiante de Derecho de la Luterana, por cierto, que ni Pío dice. Ok, ha sido una persona capacitadora del Tribunal Supremo Electoral, un joven que no tiene nada que ver con pandillas.
ahora en crimen organizado, tiene 3 órdenes judiciales de libertad por los mismos jueces sin rostro. ¿Por qué no lo dejan salir, pues? Ahora está en ese COP desaparecido porque pues, se supone que está en ese COP porque solo en papel lo hemos visto. Entonces, no sabemos, francamente. Pero ¿sabe qué? Este es uno de los casos, y ahí voy ya, después de reaccionar a los comentarios, de los que ya mandamos a la Corte Penal Internacional. Mire, aquí está, este muchacho es el último, bueno, no, ya no es el último, quiero ver, el número 400, quiero ver, 35, 431, creo que es el muerto. Él es la carátula del reporte. Informe Fiscal Corte Penal Internacional. Aquí tenemos que hacer una aclaración, porque muchas personas andan diciendo, el socorro jurídico ha ido a poner una denuncia. No. Ok. El Estatuto de Roma, ¿verdad? Que es un instrumento internacional que nosotros como Estado de Salvador adherimos en marzo de 2016 en Naciones Unidas, porque de ahí pertenece del sistema universal, habla de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Entre estos están, por ejemplo, asesinatos, muertes extrajudiciales, ¿verdad? Están desapariciones forzadas, están torturas, otros. Ok, todos estos cometidos durante el régimen de excepción. Ok, para que la Corte Penal Internacional investigue, solo se puede hacer a través de 2 formas. Fíjese bien. Una es que un Estado denuncie a otro Estado, como es lo que creo que va a pasar con el caso de los venezolanos. Bueno, o puede ser cualquier otro Estado, denuncia al Estado que está cometiendo estos crímenes, de acuerdo al Estatuto de Roma, y el otro es que el fiscal de la Corte Penal Internacional de oficio inicie una investigación. Ok, entonces nos vamos por este lado. Sociedad civil, dice el Estatuto de Roma, tiene el derecho de informarle al fiscal de la Corte Penal Internacional sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos internacionales que están en el Estatuto de Roma. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Qué es lo que contiene nuestro informe? ¿Qué es lo que contiene nuestro informe? Primero, el contexto del régimen, la antesala, que es el pacto. Segundo, el régimen, 41 meses, los delitos que se han ido dando durante el régimen de excepción. Fíjense bien, en este informe, uno a uno, oiga bien, nombre, apellido, detalles, uno a uno de todas las personas que murieron o que mataron antes de la segunda audiencia, ¿verdad? El fiscal, en este momento, bueno, este es uno, pero tenemos también otro de desapariciones forzadas que enviamos a la ONU en su momento, estuvimos en una audiencia en Ginebra, nos escuchó la presidenta del grupo de trabajo de desapariciones forzadas. O sea, es un trabajo grande que tenemos más de 270 procesos en Naciones Unidas, pero todo eso lo anexamos, y otros. Ok, ese informe en este momento lo tiene el fiscal, ese que enviamos nosotros. Ok, ¿qué dice el Estatuto de Roma? Ok, el fiscal lo va a ver, lo va a analizar. Muy probablemente puede decir no es suficiente porque no es cualquier cosa. Puede decir no es suficiente, pero hay una premisa en la Corte Penal Internacional que dice que aunque la información no sea suficiente, el expediente del Estado de El Salvador queda abierto. Entonces nosotros podemos seguir enviando. Y mire que es bien fácil. Usted solo vaya y entre Corte Penal Internacional y busque OPT Link Fiscal. Bien fácil. Y mire, es un ambiente bien amigable. Claro, no va a inventar, ¿verdad? Sino que tiene que ir a poner lo que es, y va a ir documentado, y pruebas, y todo lo demás. Entonces, lo hacemos a través de sociedad civil, grupos organizados o las víctimas. Usted tiene miedo de hablar, tiene miedo de reportarnos el muerto de su familia, ¿verdad? Y que se lo diga a la voluntad de Dios. No, hombre, mire, puede hacerlo anónimo. Usted le tomó fotos de que se lo entregaron todo golpeado el cuerpo, con señal de estrangulamiento, entre otros. Rebúsquese y entre ahí a la página esa que le digo, o búsquenos a nosotros y le vamos a ayudar. Mire, no, o sea, nosotros tenemos que entender, no es voluntad de Dios, discúlpeme, que este sujeto hoy dictador inconstitucional, porque no lo ha matado él, pero con aquiescencia, con el permiso de él y sin que haga nada.
agentes de Estado estén matando gente en los centros penales. Si es quitarle la vida a personas que tenían un futuro, que tenían familia, que tenían hijos y que sobre todo eran inocentes. Mire, el 94% de las víctimas mortales no tenían antecedentes penales, no tenían tatuajes, no tenían perfil delincuencial. La comunidad los despidió con mucho dolor y tristeza, reconociendo que no eran ningún criminal de nada. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho y yo sé que les voy a caer el triple mal, ahí nada de todo eso. No, pues, ni modo, pero la verdad es la verdad y tenemos que denunciarlo. Así que, eso quiere decir que, vamos a ver, tú estarías invitando, para que la gente lo entienda, a que la gente que está afectada directamente por el régimen de excepción, que no sabe dónde está su familiar o que en realidad logró identificar que murió, escriba a la Corte Penal Internacional y demuestre su caso. En la medida en que lleguen más denuncias reafirmando lo que está pasando, con información real, por supuesto, esto va a hacer que el fiscal active de manera directa la investigación para empezar a procesar a los personajes políticos que han participado y salen señalados en este tema. Correcto, Franklin. Ahora, ojo, porque de ahí, porque ellos, o sea, tontos no son y asesores tienen, de ahí es porque nosotros hoy entendemos por qué se quieren perpetuar en el poder, porque para eso tendría que pasar lo que Filipinas y Duterte, ¿verdad? Salir del poder, ¿me explico? ¿Verdad? Salir del poder, porque mientras tienen el fuero, el mismo estatuto lo reconoce así, ¿verdad? O sea, pueden pedir, ¿verdad? Porque miren, contra Putin está así, contra Netanyahu, el de Israel, pero como están detentando el poder, no comparecen. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué cree usted? Y ahora entendemos que están, mire, como están refundando la Constitución a la medida de un dictador, de un criminal de lesa humanidad, porque, por supuesto, o sea, no es poquito lo que le están haciendo a la gente, ¿verdad? Entonces, no obstante, el poder no es eterno, ¿verdad? Y un día van a salir del poder y aunque ni modo, fíjense, aquí donde les digo, no hay que desmoralizarlo, pero es una gran realidad. O sea, Pinochet duró 18 años en el poder, pero no son eternos tampoco. Entonces nosotros estamos sentando las bases, ¿verdad? Tal vez ni vamos a estar tranquilos porque ya veo con mi reto de salud, esto del gobierno, bien felices de lo que me está pasando. Pero yo, gracias a Dios, a tiempo, por la persona ahí también varios me decían que gracias a Dios estoy mejor de salud, quiero decirles que, mire, esto, gracias a Dios, estaba en fase inicial, fue una recepción amplia, estoy con mi tratamiento, ¿verdad? Y sigo adelante. Y lo último que les voy a decir aquí ahorita, en esta pregunta. Yo hasta el último día de mi vida y que pueda yo respirar y hablar, yo no voy a dejar de denunciar y de acompañar a las víctimas que han creído y de luchar por la justicia. Eso sí que les quede bien clarito a la gente de la dictadura, ¿verdad? Ingrid, te agradezco que hayas participado con nosotros. Nos quedan preguntas, vamos a dejar para otro día, porque nos queda lo de la ministra de Educación, nos queda lo de 2027, hay tiempo, ¿verdad? Te agradezco de verdad, de corazón, te deseo que te recuperes pronto, que necesitamos que estés 300%. Y sin duda, estas orientaciones que nos acabas de dar, las vamos a seguir multiplicando para que la gente entienda que puede defenderse de esta dictadura. Abrazos, Ingrid. No, muchas gracias a usted, Franklin. Un saludo a todas las personas que han estado en este programa. Los invito a apoyar el canal de Franklin, a suscribirnos, compartir y ayudar, ¿verdad? Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Listo. Miren, voy a quedarme con ustedes un rato nada más. Le voy a pedir a producción que me regale, me estoy quedando sin batería. Le voy a pedir a producción que me regale, tenemos unos minutitos, producción, que me regale la publicación que le acabo de enviar, porque resulta que los puyabotones ya aprobaron este tema, miren, para que vean ustedes. Es que lo que decimos es verdad, hombre. Es un grupo de gente que no tiene en realidad ninguna mísera
ninguna mísera de interés por la gente. Y ahora se ha aprobado otro proyecto que a todas luces parece una nueva sociedad SADCB del grupo que está gobernando. Vamos a leerle la nota. Miren lo que dice la prensa gráfica. Esta tiene menos de media hora de haber sido publicada. La creación de la red de hospitales permitirá separar al Hospital Rosales de los del Ministerio de Salud, concesionar servicios de salud a privados, comprar medicamentos sin pasar por la super de vigilancia sanitaria, ni ley de compras. Imagínense eso. Imagínense eso. Es que miren, estamos hablando aquí es Sodoma y Gomorra, ya así. Sodoma y Gomorra de la política. Agarren el dinero mejor, agarren el dinero y embolsenselo de un solo hombre. Así hay que decirles. Miren, aprueben una cosa mejor ya, diputados. Aprueben que agarren el dinero público y se lo embolsen de un solo hombre. Ya no den tanta vuelta. Si ya se dieron a conocer. Bien, vamos a leer la nota rapidito porque tenemos un par de minutos todavía. Dice, Asamblea aprueba, dice, Asamblea aprueba, volveme por favor. Asamblea aprueba ley que separa al Hospital Rosales del Ministerio de Salud. Ajá, ¿qué pretende eso? Eso es todo el negocio del Hospital Rosales entonces, a construir ahí esta nueva modalidad de negocios. Este es un nuevo DOM, es una nueva constructora El Salvador, es una nueva distribuidora Cucatlán, es una nueva Andrés, es otra empresa, pues va, es otra empresa, nada más que esta la van a dedicar al tema de salud, tal y como lo habíamos advertido, ahora se aprueba. Nuevas ideas y partidos aliados, o sea, el chipuste que está ahí, el pegoste que está ahí, del PCN y del PDC, o sea, el PCN viene haciéndole daño al país desde la era militar. Desde ahí viene ¿cómo se llama? Atravesándose a El Salvador y al pueblo por donde le ronca la gana. El PCN viene pisoteando a El Salvador desde las 60 y sigue todavía. Ahora a la par de este grupo político que ve el dinero como el centro de la operación. El principio, el centro y el final de la operación es la plata. Y ahí se muere todo. Nuevas ideas y partidos aliados aprobaron la creación de la Red Nacional de Hospitales que tomará control del nuevo Hospital Rosales, sin responder a los controles que el resto de hospitales deben cumplir. Pero ¿saben con qué va a funcionar? Con el dinero de ustedes, con el dinero del pueblo. Ajá, pero no va a tener controles de nada. El oficialismo, espérenme que voy a abrir aquí porque aquí me facilita leer. Producción, dame un segundito que me voy a conectar aquí. Aquí estamos, va. Vamos a ver. Hoy sí. El oficialismo en la Asamblea Legislativa aprobó la creación de una entidad de salud paralela al Ministerio de Salud, denominada Red Nacional de Hospitales, la cual funcionará fuera del control de la cartera. La institución no seguirá la ley de compras públicas ni las regulaciones del Sistema Nacional de Salud y además tendrá la facultad de contratar médicos extranjeros que no necesitarán homologar sus títulos en el país. Ahora en la mañana estaba diciendo este señor de salud que esto no era cierto. Y ahora en la tarde, ¿se acuerdan que lo dijimos al mediodía? Que esas palabras que leímos de este señor Alavi, que es el de salud, nos recordaban a Félix Ulloa. Pues era cierto. Era el déjà vu de Félix Ulloa, mintiéndole al país. La oposición y sindicatos expresaron su preocupación porque la nueva ley permitiría a la red concesionar servicios de salud para que los brinden privados, lo cual podría llevar a la privatización de la salud, aseguraron. A pesar de la polémica que rodeó la iniciativa, la misma fue aprobada en menos de una semana por los puyabotones, sin discutir con nadie, de manera oscura, inconsulta y con la única y absoluta prioridad de promover otro negocio, como la DOM, como la constructora El Salvador,
como Andrés y como todas esas SADCB que están montando, como la Chivo Wallet. Todo eso es SADCB. Ahora están creando una más que se va a encargar de meterle la mano en la bolsa al ciudadano salvadoreño que se enferme si quiere que lo atiendan. Así es la cosa. Y lo van a hacer ¿cómo? Con nuestro dinero, con el recurso público, con los impuestos. Fíjense cómo es esto. Dice, a pesar de la polémica, bueno, la comisión el pasado que se dictaminó en comisión el lunes 18 de agosto, luego de una hora de reunión, y se aprobó ayer en sesión plenaria y medio de varias preguntas sobre su redacción. Uno de los principales cuestionamientos proviene del sindicato del sector salud, que teme que el proyecto sea el inicio de la privatización debido a que el artículo 3 faculta a la red a otorgar concesiones de aquellos rubros que según su criterio sean más convenientes para otorgar. Esta es la modalidad con la que hicieron funcionar al Hospital Salvador. Todo en el Hospital Salvador estaba concesionado, todo, ¿verdad? Y ahí ustedes saben, porque eso es confirmado personalmente, ustedes saben que ahí hasta atendían gente que no eran médicos. Ellos prestaban servicios, gente que no eran médicos. El manejo de la red dependerá de una junta directiva integrada por 2 representantes nombrados por presidencia, por el ministro de Salud y por un representante de la Dirección de Compras y uno de la Dirección de Obras Municipales. Ahí está la DOM otra vez, ya ves, está la DOM, ¿qué estamos hablando? Entonces, quieren plata, el dinero, es una visión enfermiza, pero además que les hace daño a ellos, pero les hace daño a todo el pueblo. Por eso leíamos aquel día las 5 leyes de la estupidez humana. ¿Ah? Los estúpidos que más daño hacen son los estúpidos que tienen poder. La ley no incluye entre los requisitos para participar en la Junta el tener estudios o conocimientos de medicina. Solo pide ser salvadoreño, tener más de 25 años, ser de reconocida honorabilidad. Esto lo hubieran tachado, hombre, ya no se pinten de nada de eso, hombre, si ustedes no tienen nada que ver con honorabilidad y estar en el goce de los derechos ciudadanos. Bueno, híjole, mira, aquí está polémica de las redes de hospitales nacionales. Algunos de los cuestionamientos a la ley aprobada ayer incluye concesiones. La ley faculta a la red de hospitales nacionales a concesionar aquellos rubros que considere oportuno para brindar servicios sin dejar claros los criterios para ello. Sindicatos temen que sea la puerta a la privatización de servicios. O está cantadísimo, ¿verdad? Personal médico, la ley autoriza que la contratación del personal médico pueda incluir a extranjeros, que no tendrán que cumplir con los procesos de homologación de títulos ni obtención de credencial. Esto se pasa todas las leyes. Yo no sé cómo es que piden y hablan ahora en educación, en la cartera de educación, que hablan de orden, de disciplina, de cumplir las normas. Si a ellos les valen un pepino las reglas, las normas, les valen un pepino, ¿verdad? Colaboración obligatoria, dicen. Ah, bueno, compra sin seguir la ley. Lira denunció que más de la mitad de la ley aprobada es una copia y pega de la ley de adquisiciones de la DOM. ¿Va? ¿Qué quiere más? Colaboración obligatoria, dice el artículo 97, contempla que entidades públicas y privadas están obligadas a atender solicitudes de la red de hospitales con celeridad y prontitud. Normativa propia. La Red Nacional de Hospitales no tendrá que cumplir con la vigilancia de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el artículo 106. Es un chanchullo enorme. Todo lo anterior generó un primer cuestionamiento de la diputada Claudia Ortiz, quien señaló que la falta de controles genera el riesgo de derivar corrupción. Aunque quieran vendernos que esto va a ser un avance y que va a mejorar el servicio en el mediano y largo plazo, la falta de controles y supervisión y vigilancia ciudadana va a generar problemas, etcétera, etcétera. Va, miren, me quedo hasta aquí. Solo les quiero decir algo, para que ustedes, a ver si nos regresa a producción. Solo les quiero decir algo muy concreto. Este cuento de que todo este asunto tiene que ver con que vamos avanzando, que nos vamos convirtiendo en Singapur, que somos la maravilla del universo, que Bukele es el más popular del mundo, que todo el mundo lo abraza, que es enviado de Dios, que en las noches habla por teléfono con Dios, que... Yo les voy a preguntar, porque esto es exactamente el mismo capítulo, es un producto calcado.
porque este es un método ya de operación. Esto se llama modus operandi. Modus operandi para entrarle a los recursos públicos en cualquier terreno, en cualquier campo. Díganme ustedes entonces si esto va a funcionar. ¿Funcionó la DON? ¿Funcionó la DON? Es un proyecto exitoso, porque es lo mismo que esto. ¿Funcionó la Chivo Wallet? Funcionó la Chivo Wallet. Fue un proyecto exitoso, porque es lo mismo que esto. ¿Funcionó Andrés? Que salieron que iban a hacer esto, lo otro. Funcionó, Andrés. Y no acabamos de tener una mega inundación porque todas las alcantarillas están sucias. ¿Por qué? Les pregunto, porque es lo mismo que esto. Funcionó el tema de la Dirección Nacional de Mercados y no sé cuánto. Es lo mismo que esto. Constructor El Salvador. Funcionó. Es lo mismo que esto. ¿Saben? No funcionó para el pueblo. No funcionó para resolverle los problemas al país. No ha funcionado para poder atender lo que en teoría y en promesas políticas dijeron que iba a funcionar. No funcionó para eso. Pero ¿saben para qué funcionó? Para poderse saltar las trancas de la transparencia, para poder hacer negocios con recursos públicos de manera abierta y discrecional, para poder agarrar el dinero del pueblo en aquellas cosas que simple y sencillamente se le antojan caprichosamente al poder. Sí funcionó para que los negocios se hagan por debajo de la mesa y a espaldas del país. Sí funcionó para que empresas, pajarito, que se inscriben y a los 2 meses ya logran contratos millonarios, ganen dinero y no rindan cuentas. Para esas cosas es que funcionan estos negocios. Ahora se metieron con su salud, con su salud. Por eso deterioraron, debilitaron y destartalaron tanto el sistema público para decir eso no funciona, eso no sirve y necesitamos crear otra cosa. Claro, la otra cosa es una SADCB para poderle meter la mano de manera discrecional a la plata pública y seguir en el mundo de los negocios del grupo que está en el poder. Buenas noches. Mañana vamos a hablar ya más ampliamente de esto, pero lo quedamos hasta acá. Qué malas noticias en realidad en este país. Qué triste por lo que está pasando y qué lamentable que tenemos que cruzar por este túnel, ¿verdad? Tan oscuro del que tenemos que salir de alguna manera. Buenas noches.